Hola con todos, buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el presente video se explicará el título 1 y el título 3 de la Constitución. Constitución, que son los elementos constitutivos del Estado. El capítulo primero son los principios fundamentales. En este capítulo se establecen los principios básicos sobre los cuales se funda el país. Habla de la soberanía del pueblo, la organización del Estado, la participación ciudadana y la unidad en la diversidad. También nos señala que el Estado debe garantizar los derechos de las personas y de la naturaleza. Se enfoca en la igualdad, el respeto a la dignidad humana y la justicia social. En relación con los derechos humanos, en este capítulo está directamente relacionado con los derechos humanos de la primera y segunda generación. En la primera generación están los derechos civiles y políticos, como la libertad, la igualdad, la participación política y el derecho a la vida. En la segunda generación están los derechos económicos, sociales y culturales, como el acceso a la educación, salud y trabajo. En estos principios fundamentales se sientan las bases para garantizar y proteger estos derechos en la sociedad. Segundo capítulo, ciudadanos y ciudadanas. En este capítulo habla sobre quién son considerados ciudadanos y ciudadanas en el país. En general, se define ciudadanos a las personas mayores de 18 años. Se menciona que los ciudadanos tienen derechos y deberes como participar en la vida política, elegir y ser elegidos, así como contribuir al bienestar de la sociedad. También se destaca la importancia de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y la inclusión de personas de diferentes culturas. La relación con los derechos humanos. Este capítulo está relacionado con los derechos humanos de primera y tercera generación. En la primera generación tenemos los derechos civiles y políticos, como los derechos a votar, a participar en asuntos públicos y la igualdad ante la ley. En la tercera generación tenemos los derechos colectivos y de solidaridad, como protección de pueblos y comunidades, la diversidad cultural y el respeto por los derechos de grupos sociales. Se enfoca en la participación política de los ciudadanos, que es un derecho fundamental y base de una sociedad democrática. Es una garantía institucional. Son las leyes que se crean para salvaguardar los derechos de las personas. Es por eso que en el título 3, llamado Garantías Constitucionales, veremos el capítulo primero y capítulo segundo de la Constitución. ¿Qué es? El capítulo primero, el artículo 84, y el capítulo segundo, el artículo 85, nos habla sobre que el gobierno debe crear leyes que respeten los derechos de las personas, es decir, que estas acciones no afecten negativamente a las leyes de las personas. Si es el caso que se afecta negativamente a sus derechos, estos se deben cambiar. El artículo 84 y el artículo 85 se relacionan con los derechos de la dignidad humana, el derecho social y económico, el derecho al buen vivir, a la vida digna, el derecho a la participación ciudadana y el derecho a los servicios públicos justos y equitativos. El artículo 86 nos dice que las garantías jurisdiccionales se regirán en general. 1. Cualquier persona, grupo de personas, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá proponer las acciones previstas en la Constitución. 2. Será completamente la jueza o el juez del lugar en el que se origina el acto o la omisión o donde se producen sus efectos, y serán aplicables a las siguientes normas de procedimiento.
Este capítulo describe las garantías que tienen las personas para proteger sus derechos ante los tribunales. Explica los mecanismos que nos permiten defendernos si se violan nuestros derechos constitucionales, como el derecho a la protección judicial. Entre las garantías están el acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva y la obligación del Estado de reparar cualquier daño causado por la violación de derechos. También establece que todos tienen derecho a un proceso justo, con independencia de su situación, es decir, a un derecho de igualdad. Se relaciona con los derechos humanos en la primera generación, con los derechos civiles y políticos, específicamente el derecho a la justicia, a un juicio imparcial, a la defensa legal y a la protección judicial. En resumen, todo esto garantiza que todas las personas puedan defender sus derechos ante la ley, lo que es esencial para proteger la dignidad humana de toda la sociedad y se pueda vivir en igualdad. Acción segunda, acción de protección. Artículo 88 de la Constitución, un poco relacionándole también lo que es con derechos humanos, pues aquí nos dice que de cierta manera hay leyes en la Constitución en donde nos brindan el amparo y la seguridad para los ciudadanos que vivimos pues en esta nación, en donde también se vea que cuando se estén vulnerando nuestros derechos serán sancionados mediante una ley. El artículo 89 aquí nos habla acerca de las personas privadas de la libertad, en donde nos dicen que ellos podrán recuperar su libertad siempre y cuando hayan sido pues encerrados o encarcelados de una forma ilegal. El artículo 92 establece que toda persona puede acceder a la información personal que esté en manos de entidades públicas como privadas. Por ejemplo, si una persona descubre que una empresa tiene el archivo del historial crediticio, esta persona puede solicitar el acceso a este archivo para conocer qué información tiene la empresa sobre ella, cómo está siendo utilizada esta información, el origen de los datos y el destino. Yo les voy a explicar dos acciones legales fundamentales que se mencionan en el título 3, capítulo 3 de nuestra Constitución. Sección sexta, artículo 93. Este artículo trata sobre la acción por incumplimiento. En pocas palabras, esta acción es un recurso legal que se puede usar cuando alguien no cumple con una ley, sentencia o decisión que debe ser obligatoria. Por ejemplo, si hay una norma que obliga a una institución a hacer algo y no lo hace, se puede acudir a la Corte Constitucional para que esa norma se cumpla. También se aplica si un organismo internacional de derechos humanos ha dictado una decisión que el Estado debe cumplir y no lo hace. Así, esta acción asegura que se respeten las decisiones que contienen obligaciones claras y exigibles. Sección séptima, artículo 94. Este artículo se refiere a la acción extraordinaria de protección. Básicamente es un recurso que se puede usar cuando sentimos que un juicio o una sentencia final ha violado los derechos fundamentales. Si, por ejemplo, en un juicio no se respetó el derecho a un juicio justo o al debido proceso, podemos acudir a la Corte Constitucional para que se revise el caso. Sin embargo, solo se puede usar esta acción después de haber agotado todos los recursos legales normales, es decir, cuando ya no queda otra opción. Esta acción está relacionada con los derechos de primera generación, específicamente con el derecho a un juicio justo, el debido proceso y el acceso a la justicia. Protege a los derechos fundamentales de las personas en casos donde el sistema judicial no ha garantizado esos derechos adecuadamente.